Bienvenidos a Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Síndrome Chilensis. Hoy tenemos un nuevo integrante de nuestro podcast. Él es Jaime Grandón. Jaime, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Jaime, ¿cómo estás? Hola. Bueno, muchas gracias por invitarme a este proyecto, a este podcast. Me presento, soy Jaime Grandón, médico psiquiatra. Hice mi beca en el Instituto Psiquiátrico, en el Horvitz Barack Obama. Así que le mando un saludo a toda la gente del Horvitz. Buena, y aquí bien. estamos, tratando de Oye, compartir. Yo quiero mencionar algo antes. Aprovechar y decir que nos cambiamos de locación. Oye, ¿Ya? es cierto. Nos está yendo cambiamos de bastante lugar, bien, estamos parece. innovando. Nos está yendo bastante bien. Tenemos, aparte, un nuevo panelista. Tenemos nueva locación. Podemos ver que tenemos muebles. Tenemos otra mesa, así que eso es bastante bueno, así que obviamente le damos las gracias a ustedes porque obviamente nos están escuchando. Así que... Así es. Para que vean que nos ha ido bien el síndrome chilensis. Exactamente, el síndrome chilensis ha sido una novedad para harto público, así que vamos a aprovechar esas instancias para seguir evidentemente hablando de diversos temas que tienen que ver con la salud y que evidentemente queremos llegar hacia ustedes. Obviamente, y siguiendo un poquito la contextualización de todo esto, Jaime, psiquiatra. ¿Cierto, Christopher? ¿Qué vamos a hablar hoy día? Bueno, hoy hablaremos y tocaremos un tema muy importante. Esto es sobre salud mental. Introducción a la salud mental, conversaremos generalidades, cosas y preguntas muy básicas que nos han llegado por interno, por Instagram principalmente. No olviden que también tenemos nuestro Twitter donde pueden enviar sus preguntas, las dudas que tengas sobre cualquier patología, cualquier enfermedad, la vamos a ir tocando aquí en Síndrome Chilensis. Y volviendo al tema, hoy hablaremos de salud mental. ¿Cómo estamos, Jaime? ¿Pero por qué salud mental? Porque vamos a hablar de otro tema. ¿Pero por qué salud mental? A ver, Jaime, ¿qué decís tú con respecto a la salud mental? Bueno, salud mental, a ver, podríamos abordar esto de un punto de vista incluso hasta estadístico en realidad. A ver. Se plantea, por ejemplo, cuando uno trabaja en APS, por ejemplo, como médico general, al menos el 10% de la morbilidad son patologías de salud mental. Y Morbilidad es el 10% claro, de la gente que consulta el consultorio. Efectivamente, o sea, morbilidad se le llama a la horita que uno pide en el consultorio, básicamente por cualquier problemática que puede tener en el momento, ya sea un dolor de hombro o cualquier cosa. Ahora, hay una estadística ya como más extraoficial y todo que se habla de que al menos uno de cada 4 chilenos tendría algún problema de salud mental. Diagnosticado o no, tratado o no. Un gran Es porcentaje. un buen de la porcentaje, población. exactamente. O sea, un podríamos decir 25%. que... Sí. Es importante. O sea, todo lo que hemos trabajado en atención primaria, sin ser psiquiatra, hemos atendido probablemente muchos pacientes de salud mental. O sea, de aquí somos 4, así que aquí de los 4 al menos estadísticamente uno tiene un problema de salud mental. Uno de nosotros por lo menos. Nosotros, pero ya sabemos quién. Oye, bueno, volviendo al tema principal, cuéntanos un poco, Jaime, ¿qué es salud mental o de qué se trata todo esto? Bueno, a ver, la salud mental es un concepto un poquito amplio, podríamos decir, que en realidad es análogo a la salud física, según lo mismo que describe la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué significa eso? Que en el fondo la salud mental de una persona es la que permitiría a alguien desenvolverse en todo lo que vendría siendo su vida en relación a la sociedad en realidad, porque hay temas culturales también que se relacionan a la salud mental. O sea, alguien que tenga una buena salud mental debería ser una persona, entre comillas, funcional en el fondo, que se pueda explayar, interactuar con otras personas, trabajar, no sé, pues, criar a sus hijos. Aguanta ahí un poquito, Jaime. Si logro entender el concepto, y evidentemente para ir entendiendo todo este proceso y definiciones y conceptualizaciones de este tema, debo entender entonces que la salud mental es, siendo el análogo de la salud física, es que si no existe una salud física adecuada, tampoco existe una salud mental adecuada y viceversa. Claro, efectivamente. O sea, en realidad es un complemento de ambas. Podemos ejemplificar eso de varias formas. Por ejemplo, nos pueden citar, o sea, podemos ver pacientes o personas que tengan problemas físicos en realidad, que en realidad su origen viene de una patología de salud mental. Por ejemplo, está lo que se llama la somatización o los trastornos somatomorfos. Incluso hay patologías de salud mental como la ansiedad por enfermar, que antiguamente le llamaban los pacientes hipocondríacos,
que ellos efectivamente son personas policonsultantes, gastan una serie de recursos en vez de una distinta serie de especialistas y todo, y en el fondo se determina que en realidad es un problema de salud mental el que tiene, porque los exámenes salen negativos, o sea, no debería tener un problema del que él refiere en realidad. Ok. O sea, en resumen, ambas van de la mano ya para poder, como persona, integrarte a tu sociedad, a tu entorno, ya sea en tu junta de vecinos, en tu población, En tu trabajo. en tu trabajo, Tu colegio, universidad. la universidad, correcto. Entonces, todo eso Con va la de pareja, con la pareja. con la pareja, es súper importante. Familia en general, obvio. Oye, Jaime, y sobre salud mental, ¿qué personas pueden tener enfermedad de salud mental? ¿Cómo, o cualquiera puede tenerlo? ¿Solo algunas personas? ¿Le da más a los hombres, a las mujeres? ¿Cómo puede identificar a alguien o pensar que puede tener alguna enfermedad de salud mental? Porque salud mental es algo general, hay mucha gente que no tiene idea de si lo tiene o no lo tiene. Buena pregunta, Sergio. Mira, en realidad cualquier persona puede tener una patología de salud mental, ya sea hombre o mujer. Ahora, las patologías de salud mental tienen una característica que quizás en otras patologías no se ve, pero son transversales. O sea, las patologías de salud mental no discriminan ni sexo, ni religión, ni estatus social, ni los recursos, e incluso ni siquiera discriminan, salvo algunas excepciones, la localización geográfica en la cual uno vive, ¿ya? Dentro de las patologías de salud mental, uno puede tener efectivamente algunas patologías que sean más frecuentes en hombres o mujeres, desde un punto de vista estadístico, o en algunas poblaciones por cosas genéticas manifestar otro tipo de patología o no. Oye, ¿y es fácil identificar los síntomas de salud mental a veces o no? ¿O no Mira, al menos, a ver, los síntomas depende en el fondo del síntoma y de la patología. Por lo general, a nivel de la población en general, siempre se habla y dice, no, mira, este paciente está loco, es que esta persona está loca, es esquizofrénica, qué sé yo, porque hay síntomas bien floridos. O sea, si uno va por la calle y pasa una persona, no sé, pues, desnuda corriendo, hablando que le habla, no sé, Diosito, que vienen los marcianos, el fin del mundo, uno diría, oye, ¿sabes que esa persona tiene una patología de salud mental? Pero muchas patologías, sobre todo la enfermedad anímica en varones, sobre todo, es bien complicado porque hay cosas que tienen que ver con la cultura, el machismo, efectivamente el estigma. Y hay personas que pueden, sus síntomas, su angustia, su tristeza, vivirlo de una forma súper interna, o sea, súper privada en el fondo. ¿Oculta? ¿Estamos hablando de que ocultan los síntomas? Mira, alguien puede activamente ocultar un síntoma, pero también hay muchas personas que no se dan cuenta que están mal. Te das cuenta que de un momento a otro empiezan a cambiar sus hábitos, no sé, se empiezan a cuidar físicamente, o empiezan a tener problemas en el trabajo. Entonces, ¿cachai? con respecto a eso, podríamos enfocarnos que para la familia o para el entorno es importante poder identificar cuando existen ciertos síntomas de patologías de salud mental, ¿o no? Sí, pero muy buena pregunta en realidad. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que en las familias, en los núcleos familiares, voy a poner como ejemplo, por ejemplo, pacientes que sufren de esquizofrenia, ¿ya? Muchos familiares tienden a normalizar algunos síntomas o actitudes que pueden ser extrañas de la persona. Por ejemplo. Por ejemplo. Espérame. En cortito, esquizofrenia. 2 palabras simples, descríbeme qué es esquizofrenia. Bueno, cortito. Bueno, la esquizofrenia, bueno, es un poco Ya, no tan complejo, cortito, pero, no tan pero cortito, ya, dale. la esquizofrenia es una enfermedad clásica como de salud mental que tiene ciertas características. En el fondo, la persona se va teniendo un quiebre de la personalidad en sí, y en el fondo o sea, va dejando de ser pensamiento. ¿Ya? O sea, es una patología que te afecta el pensamiento, el lenguaje, la percepción y la personalidad. ¿Te das cuenta? O sea, volviendo al tema de salud mental, afecta a la persona en su entorno y su desarrollo social. Claro, a ver, eso ahí es un tema bastante profundo, pero pero mira, una persona, a ver, para responderte eso, si una persona tiene una esquizofrenia, no sé, pues a los 18 años puede hacer un quiebre vital, que se llama,
Y si una persona como que hace un primer brote psicótico, un primer episodio psicótico, que se piense que una esquizofrenia no tiene un tratamiento adecuado, efectivamente esa persona va a tener una mala evolución, sus síntomas van a perdurar, incluso puede tener cierto deterioro con el tiempo. Sí puede afectar a futuro todo su desarrollo como persona. Ya, bueno, en resumidas palabras, es una patología de salud mental que se detecta en cierta etapa de la vida, pero volviendo al tema principal, que era la pregunta de claro, lo que estábamos... Ejemplo más o menos de cómo se puede percibir esto. Sí. El ejemplo que venía a plantear es que había puesto como ejemplo la esquizofrenia. Muchos pacientes dentro de la esquizofrenia empiezan a tener lo que se llama el autismo, ¿ya? Ese autismo uno podría definirlo como un autismo rico, pobre, pero un autismo desde el punto de vista psiquiátrico, no del TEA, desde la neurología en el fondo. Y esas personas empiezan, por ejemplo, a no salir de la casa. Se empiezan a aislar socialmente de forma progresiva. Hay casos de personas que llevan 2 años sin salir de la casa. Entonces la familia empieza a normalizar ciertas actitudes. Dice, oye, ¿sabes qué? No, que Juanita como que no tiene muchos amigos, ¿no? Ella es más introvertida, es poco sociable, ¿cachai? ¿Como un niño rata? Sí, por ejemplo. Claro, puede ser. Ya, pero igual el niño rata es otra cosa. Ya, O sea, bueno, lo lo decía, decía, pero no. como por ejemplo. Oye, pero una depresión profunda igual puede dar esos síntomas. Efectivamente. Entonces a veces es difícil de distinguir, Claro. me imagino. Claro que es difícil de distinguirlo. O sea, una depresión profunda también te puede dar los mismos síntomas. ¿A qué va el tema? Que hay ciertas cosas, ya uno se habla de normalidad. Si uno se pusiera a hablar de normalidad es casi como una media, lo que más o menos lo que dicta la población, como casi como un concepto matemático. Lo que se puede considerar como normalidad en Chile puede que no sea así en el Congo, por darte un ejemplo. Ya, ¿Te das ok. cuenta? Ok. Entonces tenemos esta persona en el fondo que se empieza a aislar más tiempo, Ok, sale entonces- del esquema. Cambia su conducta social común. Claro. O sea, si yo todos los días me levanto a las 8 de la mañana y un día decido, o sea, no un día, una conducta repetitiva, decido no levantarme a esa hora o dejar de hacer mis conductas habituales, Hay que investigar alguna hay que investigar, enfermedad. hay algo que no la cuadra. ampollita está En se síntesis, prende. el llamado es a la familia a poner ojo a ciertas cosas. Sí. No No decir, normalizar. mira, esto es No así normalizar. porque ella es así en el fondo. Poner ojo en ¿Y realidad. esto lo podemos reflejar en otra patología de salud mental? Sí, en varias patologías. O sea, a ver, yo puse un ejemplo como del aislamiento social, por ejemplo, pero también tiene que ver con los hábitos alimenticios, te das cuenta, lo que habíamos dicho del aseo. El sueño, el tema del sueño, El sueño el es hábito del sueño. fundamental, el trastorno del sueño es bien frecuente. Yo creo que el trastorno del sueño es un síntoma como muy frecuente al inicio de una patología de salud mental en muchas enfermedades. Sí, mira, uno podría pensar del trastorno del sueño como tal, un trastorno del sueño o secundario a otra patología, ¿te das cuenta? O como un síntoma. Igual eso del trastorno del sueño tiene sus aspectos, sus cosas psicopatológicas, por llamarlo de alguna manera. No es lo mismo tener problemas para quedarse dormido que para mantener el sueño. Y tampoco es lo mismo cuando te despertás a las 3 de la mañana y no sabes qué hacer. ¿Te das cuenta? O sea, el sueño es un muy buen tema. Hay muchas personas que se automedican, que ese es otro tema también. Dices que no puedo dormir, toman relajantes musculares o Se hace compran súper el clon en la frecuente, feria. Surfenamina. Oye, van a comprar el clon en la feria, ¿cachai? Ahí El la trencito, señora les el vende el clon a la trencito. semana a 2 luquitas. O lo peor, peor que eso, es el alcohol. Hay un porcentaje no menor de población que se toma un copetito para quedarse dormido, porque es una droga inhibitoria. Claro. Sí, po. ¿Cachai? Oye, Jaime, pregunta, ya saliendo un poquito de lo que es esquizofrenia, ¿cierto? Pero bueno, pongámoslo en el contexto quizás de que estamos frente a una persona, a un paciente, que está teniendo todos estos síntomas, quizás no de esquizofrenia, quizás de alguna otra patología de salud mental, quizás empieza con todos estos síntomas que acabas de mencionar. ¿Qué hace la familia? ¿Dónde consulta? ¿Con quién consulta? ¿Dónde acude? ¿A dónde llama? ¿Dónde pide ayuda? Claro. Bueno, en realidad, si nosotros pensamos en cómo se articula la red de salud en Chile, el mayor músculo en realidad es APS, Atención Primaria de Salud. O sea, lo más común es que la familia o el paciente, o la persona en realidad, vaya a un consultorio, pida una hora con un médico general o con un psicólogo en realidad,
Y ahí el médico general puede de alguna manera determinar si tiene alguna patología o no, quizá iniciar un tratamiento, porque hay patología efectivamente que no necesariamente puede tener un primer abordaje con un especialista, ¿ya? O ir a atenciones con el psicólogo también. Entonces, Oye, pero yo tengo un tema ahí porque la mayoría de la gente no cree en los psicólogos y a veces reacia del psicólogo y es importante el psicólogo, pero yo creo que es importante darle el mensaje a la gente que el psicólogo es una parte importante del tratamiento de salud mental independiente del diagnóstico, ¿no? Claro, efectivamente. Miren, lo que dice Sergio tiene que ver con que hay harto estigma en la salud mental. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? O sea, una persona dice, oye, sé que estoy yendo al psicólogo. Son estigmas sociales. Claro. Sí, muchos estigmas sociales. También existe un autoestigma también. Hasta el día de hoy hay gente que me dice Sí. que no es tan loco como para ir al psicólogo. Claro, o sea, claro. ha pasado muchos años y todavía yo tengo pacientes que me dicen, es que yo no estoy loco, doctor, yo no voy a ir al psicólogo. Pero yo creo que eso es igual un tema generacional. Es muy importante las generaciones, no llamarlas pasadas, pero si las decimos X, Z, Y, todas las generaciones anteriores son muy distintas a las actuales que tienen como más en boga y más acceso también a poder acudir a estos lugares. Pero, por ejemplo, para ti como psiquiatra, ¿qué tan importante es que un paciente con una patología de salud mental tenga una atención psicológica? Es importantísimo en realidad. Sobre todo cuando los pacientes, enfermedades del ánimo, por ejemplo, es importantísimo. O sea, una persona que está en una depresión sin una psicoterapia, en realidad, más allá del tratamiento farmacológico, es muy difícil que vaya avanzando en realidad. O sea, las pastillas solas no sirven si no hay psicoterapia. Los medicamentos sirven harto, ¿ya? O sea, una persona que está en una depresión, un antidepresivo puede funcionar, pero lo que lo llevó a la depresión, las relaciones, los problemas, no sé, económicos, relaciones interpersonales, o cómo sobrellevar sus síntomas, su angustia, qué es lo que genera su angustia y todo, a través de un proceso psicoterapéutico también de autoconocimiento en realidad. Claro, o sea, solamente con fármacos no te va a curar. Claro, y ahí yo me quiero detener un poco en el sentido de que la psicoterapia muchas veces también tiene que ver con algo del autocuidado, como profiláctico en realidad. Yo me he topado pacientes, por ejemplo, que uno los deriva a psicoterapia, algunos no quieren ir y todos ponen cierta resistencia. Y yo les digo de frente a los pacientes, a muchos cuando ya hay cierta confianza, estamos en la historia y todo, les digo, oye, yo voy a terapia todas las semanas voy a terapia, yo así. Y bien, pues. O sea, es importante siempre acompañar normalizarlo. tu salud mental. Claro. Oye, pero mira, hay un tema importante que yo creo que muchas de las personas tienen la gran duda. ¿Qué es un psiquiatra y qué es un psicólogo? Ya, muy buena pregunta. Has tirado unas buenas preguntas hoy día. Muy buena pregunta, Christopher. ¿Por qué? A ver, un psicólogo es alguien en el fondo que estudia psicología, ¿ya? Y a través de eso, dentro de la psicología, estudian distintos autores. Y es el encargado, básicamente, el que hace la terapia, en el fondo. Es como el terapeuta propiamente tal. Psicólogo el que maneja las terapias. Puede ser al menos de la terapia psicológica, en el fondo. Claro, sí. Puede ser, hay Enfocado en muchos eso. tipos de terapia con distintos enfoques, te das cuenta. Ujú. Pero, en cambio, la psiquiatría es una especialidad médica, en el fondo. ¿Ya? O sea, tú estudias medicina y una especialidad en la psiquiatría propiamente tal que estudia, en el fondo, y trata las enfermedades mentales. ¿Ya? Siempre en lo popular siempre se dice, no, porque el psiquiatra es el que te da pastillas, po, y el psicólogo es el que habla contigo, po, ¿te das cuenta? O el psiquiatra es el que te da la licencia, po. El que te da la licencia, ese Claro, es el más que te da la común. licencia. Entonces, Es más común. bueno, el psiquiatra muchas veces no porque quieran tal vez tenerse como, no, es porque, bueno, se sienten mal y buscan la salida que es la licencia, en el fondo. Claro, ¿Te das igual cuenta? el reposo es importante dentro de la rehabilitación de las patologías de salud No, mental. claro que sí, o sea, hay claro que sí, pues hay personas que se sienten pésimos, que no están con la capacidad de poder trabajar en el momento y si requieren un reposo. Oye, yo tengo una preguntita. Probablemente te ha pasado que llega un paciente que quiere una licencia y te pilla que al final tiene un tremendo problema de salud mental y la licencia pasa a segundo plano. Porque hay pacientes que a nosotros nos pasa, que no somos psiquiatras, que los pacientes nos piden un dato de un psiquiatra porque necesita una licencia larga. Y a veces probablemente te pilles algún paciente que realmente tiene una enfermedad de salud mental severa o que no diagnosticada y
y obviamente pasa a segundo plano la licencia. Mire, la verdad está que me ha pasado harto. O sea, llegan así, no sé, por la consulta, ¿cachai? Física, online, me dicen, no, es que a mí me lo recomendó fulano. Ya, sí, no, es que, pucha, y que empiezan con planteando una problemática, efectivamente, que necesitan, por ejemplo, un reposo, una semana, qué sé yo. Pero ahí también está el tema, y hay una cosa que tiene que ver, que es lo profesional. Po. O sea, uno se forma 100%. profesional Sí. y ante uno entiende la problemática de la persona, pero ahí dice, bueno, veamos. Po. O sea, ya, comprendo tu situación, ya, pero ¿por qué? ¿Qué te está generando eso? ¿Qué está pasando con eso? Y justamente te pillan personas que en realidad sí tienen un problema, sí necesitan quizás una medicación, sí necesitan una terapia. Yo digo, ya, mira, ¿sabes qué? Quizás yo te puedo ayudar con esto, pero necesitamos empezar un tratamiento. Sí. Bueno, igual hay que poner énfasis ahí que la importancia de que el reposo médico es algo que tiene que ser emitido por el médico después de haber evaluación, llegado po. de un diagnóstico. Exactamente. De parte del tratamiento. Ya dentro de los pilares de tratamiento no solamente farmacológico, psicoterapeuta en este caso, psicológico, sino que también va de la mano de un reposo o quizás muchas veces sacarlo del lugar donde se está exponiendo o le está provocando esta patología de salud mental, que en ocasiones puede ser el trabajo. Puede ser también. Que es súper importante eso. Yo creo que es un tema importante que en algún momento tenemos que tocar, que es el acoso laboral, ley Carín, que hoy está muy de boga, que creo que es importante en donde tenemos que conversarlo. Exactamente. Oye, pero mira, yo tengo dudas. No dudas, pero dentro de lo que hemos hablado, ya empezamos a hablar quizás un poquito de terapia psicológica, farmacológica. ¿El paciente de salud mental se cura? ¿O queda a perpetuidad su condición de salud mental? Sí, hay patologías que se curan. O sea, los episodios depresivos en su mayoría se curan en realidad. Si hay enfermedades de salud mental que son crónicas, por ejemplo, hablamos de la esquizofrenia, por ejemplo, que es una enfermedad que los trastornos delirantes, que el paciente, va a requerir un tratamiento farmacológico, un seguimiento prácticamente de por vida, ¿ya? Pero si hay patologías que se curan, por eso también se habla, por ejemplo, de episodios depresivos, porque son episodios, son etapas en las cuales, en una etapa de tiempo en la cual estáis en el fondo. Pero sí hay patologías que se curan. Ahora bien, dentro de esa sanación que puede tener un paciente, por ejemplo, vámonos a los crónicos, ¿cierto? En esa parte de la cronicidad, por ejemplo, el esquizofrénico, quizá el bipolar, que también tiene un estigma social súper importante, una carga social también muy importante, familiar, etc. Esos pacientes, mi pregunta, ¿pueden llegar a ser funcionales? Me explico, pueden llegar a tener familia, pueden llegar a tener trabajo, pueden llegar a generar quizás recursos. Sí, o sea, sí. Sí. Mira, sí. Depende, en realidad. O sea, cualquier persona que tenga una patología de salud mental, o sea, sí puede desarrollarse como persona. Tal vez requiere ciertos cuidados o cierto manejo en algunas áreas. ¿Ya? Por ejemplo, mencionaste la bipolaridad recién. Un paciente bipolar, siempre y cuando ese paciente o esa persona, aquí vamos a hablar de que las personas padecen las patologías, no es que yo soy bipolar o él es bipolar o el bipolar, ¿cachai? Es una persona que padece una bipolaridad en el fondo, como para manejar un poco el lenguaje, ¿ya? Porque si no también caemos en esto que puede ser el estigma, no, pues, que te das cuenta. Entonces, una persona que padece de una bipolaridad en el fondo. Aguántate ahí. Es como decir un paciente tiene hipertensión, tiene diabetes, claro, tiene asma, claro. tiene POC. El paciente tiene bipolaridad o Sí. padece bipolaridad. Porque muchas veces se habla del bipolar, ¿cachai? Del depresivo, del hipertenso. No, ellos son en el fondo víctimas de una patología en el fondo. La persona no es su patología. Eso quiero decir, ¿te das cuenta? Yo Jaime Grandón, no soy el bipolar. Yo soy Jaime Grandón que padezco de una bipolaridad, en el fondo, ¿ya? Pero para dar respuesta a tu pregunta, tú tienes una persona, no sé, que sea bipolar, que se tome sus estabilizadores del ánimo,
que vaya a su psicoterapia, que es importante, por ejemplo, en esa patología, la psicoeducación, la persona conocerse a sí mismo. Y ellos pueden tener hijos, familia, ir a jugar a la pelota, carretear, los copete, no sé, llevar una vida plena Como y cualquier feliz como enfermedad cualquier crónica. persona. Como cualquier enfermedad crónica, ser adherente. O sea, sí, claro, eso es importante. La adherencia al tratamiento es lo que te mantiene funcional. Ese es un Decirlo de alguna tema, manera. ese es un temazo, vea, Sí. disculpe, pero la adherencia en salud mental es como de un 40%. Bajísimo. O sea, nosotros tenemos personas, no sé, porque están con un episodio depresivo, que empiezan a tomar un antidepresivo, empiezan en terapia, bueno, el antidepresivo les sube el ánimo, se sienten mejor, algunas problemáticas las logran resolver y abandonan tratamiento. Y ese es un problema gigante, o sea, mayúsculo, porque lo más seguro es que cuando tenga una recaída o vuelva a tener un episodio, el que viene es peor que el anterior. Ujú. Bueno, Jaime, mira, ya nos quedan poquitos minutos como para terminar el capítulo el día de hoy. Mira, quería hacerte una pregunta enfocada principalmente a los cuidados o el autocuidado de salud mental, o para tener una buena salud mental. ¿Qué nos puede recomendar a la gente como actividades o qué debe hacer para prevenir este tipo de patologías? Bueno, dentro de los cuidados que las personas pueden tener en salud mental, yo creo que lo primero es hablar las cosas. Importante. Estar más abierto a hablar las cosas. Exteriorizarlas. A La quizás comunicación es expresar sus importante. emociones. Sí. De repente al amigo, a la amiga, a la familia, o sea, al vecino, de repente estar un poco más abierto a eso y con lo mismo que tal vez pedir ayuda en el fondo. Claro, y los ¿Ya? familiares igual estar receptivos a lo que puede estar ocurriendo, porque no es lo mismo que tú me digas algo y no tomarte atención o hacer como que no me importó y seguir, porque ahí está el detalle, ahí está el enfoque, a lo que tenemos que tratar o ayudar a nuestro familiar. Claro. Bueno, un buen Lo- ejemplo. Pero espera, Sí. lo otro que salió, ya hay estudios de eso, que importante en la salud mental es el ejercicio físico. Importante. El deporte. El El deporte es muy bueno para la salud mental. De hecho, salió un estudio no hace poquito, en el cual comparaban, por ejemplo, los episodios depresivos leves, el Ujú. uso de un antidepresivo, En digamos, comparación. sertralina versus hacer una rutina de ejercicio. ¿En serio? Y, Bueno, y los resultados eran los mismos, mejores incluso del ejercicio físico. Interesante, ¿eh? Muy interesante. Ahí viene de Sí. nuevo, ahí nosotros conectamos la pregunta anterior, que era cuando definíamos esto de salud mental, que era la relación de cuerpo-mente en el fondo. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Oye, pero yo tengo una última pregunta un poco controversial. ¿De verdad la salud tenemos un buen sistema como para paliar nuestra salud mental, así como llegar a todas las personas? Mira, la verdad del asunto es que yo Opinión creo que... corta, porque si nos ponemos no, a hablar del tema, no, Sí. NO. no hay. No. O sea, no, como mucho. sistema de salud chileno no alcanzamos a llegar a todos. No Ya. alcanzamos a llegar. Es una cosa, mira, yo lo quiero decir una cosa, hay una cosa de financiamiento también. Ujú, O sea, hay una cosa sí. de financiamiento, otra cosa de organización también, y el déficit también de especialistas De profesionales. Sí. Y también haciendo un poco el mea culpa, también hay médicos, también hay profesionales de la salud que también miran en menos la patología de salud mental, Sí. pues, ¿cachai? Y dicen, Pero "Ay, eso se mira". da, bueno, en todas las especialidades. Aquí estamos con cosas. Yo creo que eso es un tema de la cultura social del médico en general. El médico, Sí. Chile, etcétera. Oye, bueno chicos, para concluir, este fue el segundo capítulo. Hoy hablamos un poquito de generalidades de salud mental. Lo pasamos bastante bien. Recordar que nos cambiamos de lugar. No olvides seguir nuestras redes sociales, en Instagram, X, TikTok y Facebook. Y no olvides escucharnos tanto en Spotify como en YouTube. Recuerda siempre darle a suscribir, apretar la campanita que no cuesta nada. Eso nos va a ayudar para poder seguir sumando más escuchas. Muchas gracias, nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima. Esto fue Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos.